Siempre que empezamos el podcast de Asturias Power, siempre digo qué tal la persona que tengo enfrente, ¿no? Pero hoy es el primer día que tengo dos personas enfrente, con lo cual tengo que saludar doblemente. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días, Luisma. Muy contento de estar aquí contigo hoy con nuestro otro invitado. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, Luisma y Gonzalo. Pues también súper contento de acompañaros. Oye, vaya voces ahí fuertes que tenéis, me gusta. Oye, lo primero, hay que agradecer nuevamente a Gijón Impulsa que nos ceda esta sala maravillosa de grabación que tiene y que os invito lógicamente a reservar a aquellos que tengáis inquietudes en el ámbito de la comunicación, porque simplemente para probar y para entrenarse pues ya está bien. Y lógicamente agradecer a Gonzalo y a Juan su presencia aquí y su participación. En el caso de Gonzalo Martínez, ya es la segunda vez que participa en el podcast. Gonzalo, Le cogí gusto aquella vez, Luisma, y desde entonces, macho, fue un placer en aquel momento, y hoy todavía más espectacular porque somos dos, o sea que con muchas ganas de participar con vosotros. no, y además distinto porque en aquel momento estábamos tú en Chicago y yo en Gijón, y hoy estamos los dos, bueno, los tres en este caso en Gijón, ¿no? Totalmente. Juan, Juan Baragaño, además estás de enhorabuena, Juan, ¿no? Que te dieron un premio hace poco. Sí, parece que consideran que soy el ingeniero del año en No, Asturias. si consideran que eres ingeniero, algo habrás hecho. Algo. Bueno, intentamos hacer bien las cosas y la verdad que es un placer y un honor que con tantos ingenieros brillantes que hay en Asturias y tanto talento, pues que piensen en mí, pues es un honor. Oye, comentaba con ellos ahora antes de empezar a grabar y os lo traslado a vosotros que nos estáis escuchando. En el caso de Gonzalo, como ya ha participado en el podcast, pues el que quiera conocer un poco más sobre su trayectoria, amplia trayectoria, sobre su recorrido profesional, tanto en España como en Europa como en Estados Unidos, pues vais al podcast, lo buscáis y que profundicen un poco en esa trayectoria, ¿no, Gonzalo? Por supuesto. Y en el caso vamos a hablar un poco más con Juan para darle el protagonismo que se merece como ingeniero del año que es y que nos cuente un poco sobre su vida y sobre su trayectoria, ¿no? Juan, ¿de dónde eres? Pues yo soy de Gijón. Nací en Gijón, me crié en Gijón, estudié ingeniería en Gijón y desarrollé prácticamente toda mi carrera profesional aquí. ¿Y qué recuerdos tienes de la infancia aquí como Playu en Gijón? Pues la verdad que buenísimos, o sea, ¿cómo puede ser de otra manera? La verdad que estamos en un sitio espectacular para tanto crecer, desarrollarte y sobre todo de poder trabajar, ¿no? La gente no se da cuenta lo bien que se está aquí hasta que lo pierdes. Bueno, para los que son de Oviedo, bueno, yo soy de Avilés, pero bueno, ahí voy a unirme un poco a Gonzalo, que también es Carballón. ¿Eres Carballón, Eso Gonzalo? es. Bueno, entonces estamos 2-1 y encima estamos en Gijón, ¿eh? Fíjate. Bueno, pero fuera de coñas, ¿cómo viviste esa infancia a nivel educativo y a nivel de desarrollo de inquietudes que después te llevaron a una carrera como la ingeniería? Que además es una carrera que no es sencilla, que además es súper exigente, siempre lo ha sido en la EPI en Gijón. ¿Cuándo te llegó esa inquietud por la ingeniería y si eras de pequeñín más inquieto de lo habitual o no? Sí, desde pequeño siempre se me daban bien la parte técnica. Las asignaturas en la escuela de dibujo y de matemáticas se me dan mucho mejor que la lengua, que siempre suspendía. Y luego también tradición familiar. En la familia somos bastante técnicos. Mi abuelo ya había fundado una empresa importante que es el Grupo SEM, ¿vale? Y había tradición incluso empresarial. Y bueno, fue una cosa que fue llevando, fue una cosa natural. O sea, no tenía muchas opciones. Ya desde mientras íbamos caminando cursos por bachiller, ya lo íbamos enfocando hacia una parte técnica. Y cuando llegaste a esa carrera, ¿cumplió tus expectativas? ¿Te encontraste bien porque muchas veces se habla de esa distancia que tiene la universidad de la empresa, ¿no? De la parte más práctica? Quizás eso, Gonzalo, ahora que estás en Estados Unidos y que tienes, además colaboras, estás colaborando a nivel educativo en alguna universidad, Sí. me recuerdo, ¿no? Sí.
con la Universidad de Wisconsin en un programa de Customer Experience. Ajá. Que quizás esa, digamos, diferencia, lógicamente a nivel formativo que hay entre España, Europa y quizás más práctica o más abierta, no sé cómo definirlo en Estados Unidos. Pero tú, Juan, ¿qué te encontraste? Era una universidad muy diferente a la de ahora. Allí me acuerdo que entramos, yo creo que entramos del orden de 400 a industriales. El primer mes ya 50 o 60 o 100 ya no volvieron más. Y el primer año fue de criba, una criba importante. Yo me acuerdo el cálculo, el álgebra, bueno, metía miedo. Pero oye, a base de esfuerzo pues lo sacamos. El primer año es muy diferente, era como una super ampliación de Code, yo hice Code todavía. Y luego a partir de segundo y sucesivos pues ya era más ingeniería más de verdad. Ya empezábamos con la mecánica, con la resistencia de materiales y con asignaturas más técnicas, ¿no? Y bueno, lo vas poco a poco, lo vas trabajando, vas juntándote a compañeros también que van bien, que os apoyáis unos a otros, haces amigos de verdad y vais año a año lo vas sacando y con ilusión y ganas y poco a poco y casi sin darte cuenta, pues estás que has terminado. Bueno, pero sin darte cuenta tampoco. ¿Alguna fiesta también te tocaría jugar, no? Como todos. Oye, Gonzalo, tú estudiaste aquí también, ¿no? Sí, sí. Experiencia similar a la de Juan en cuanto a llegar a la universidad. No sabes muy bien un poco lo que preguntabas, ¿no? Luis, me dices, ¿qué conexión tienes entre los estudios que has tenido y luego la universidad? En mi caso, al principio no tenía ni idea, ¿no? Empiezas la universidad y dices, ¿hasta qué punto esto está relacionado con lo que la gente hace en las empresas? El ingeniero industrial tiene un campo de aplicación amplísimo. Entonces empiezas a pensar, bueno, quiero ir más por aquí, me gusta más por allá. Juan, una de las cosas que me gustaba es que lo que él nos contaba, ¿no? Desde pequeño tenía una dirección clara. En mi caso me gustaba la parte técnica, pero yo realmente no sabía en qué posición dentro de una empresa quería acabar. Una de las cosas que me di cuenta es que al acabar el gap entre lo que habíamos estudiado y lo que se hace en las empresas es considerable, ¿no? Y poquito a poquito te das cuenta también que lo que te enseñó la universidad es a buscar soluciones a tus problemas. Una de las cosas típicas de ampliación de física, ¿no? O de otras asignaturas súper complejas es poner tus hipótesis de contorno y a partir de ahí empezar a moverte izquierda a derecha y buscar lo que funciona y lo que no. Y la segunda parte que yo considero uno de los aprendizajes más importantes de la carrera es los problemas complejos se resuelven siempre como problemas simples. Tienes que partirlo en trocitos pequeños e ir a solucionarlo uno tras otro y no parar. Entonces, ¿hay un gap? Desde luego que hay un gap, pero la formación que conseguimos de la universidad también nos ayudó mucho a encontrar nuestro propio camino, ¿no? A crecer, a desarrollarnos, a subir, a luchar, a ayudarnos. Y esa parte fue muy bonita, ¿no? Y yo creo que lo que decía Juan es correcto. La universidad de entonces, perdonadme, y la de ahora son dos cosas distintas. La conexión que hay con la empresa a día de hoy yo creo que es mayor que la que teníamos antes. Y con eso no quiero decir que no haya trabajo que hacer, ¿no? Y seguir haciendo y que la empresa siga teniendo un papel más relevante. No quiero saltar muy hacia adelante, pero cuando Juan nos hable de su experiencia y de montar la empresa y demás, yo creo que vamos a encontrar una conexión muy bonita entre lo que nos está comentando y lo que viene después. Sí, era lo que iba a decir también ahora Juan, vamos, esos inicios familiares, ¿no? En el ámbito de la empresa, lo que decías también de tu abuelo que ya empezó con Grupo SEM a dar guerra años A, ¿no? Y a ofrecer esa posibilidad de generar puestos de trabajo, de traer riqueza a la ciudad a través de esa industria. Ya ¿tenías claro que ibas a emprender cuando terminaste la carrera? ¿Cuál fue tu primera experiencia, digamos, laboral? ¿Cómo te enfrentaste también a ese otro reto que es estoy terminando la carrera, tengo que empezar a ponerme las pilas porque lógicamente tengo que dejar el lecho familiar, ¿no? A papá y a mamá tranquilos y ponerme a buscarme mi futuro? Pues sí, mira, yo siempre me acuerdo que hubo una vez en la universidad que vinieron unos periodistas a hacer una entrevista a los chavales y a mí me pararon y me preguntaron, oye, ¿tú cuando acabes qué quieres ser? Y yo dije, yo quiero tener mi propia empresa, en cuarto de carrera o así. Y era algo que no se entendía. ¿Por qué? Porque en aquella época todavía veníamos de una arrastre de empresas muy grandes, algunas públicas,
en donde el gran objetivo de los chavales era entrar en una de estas empresas, colocarte y quedarte ahí hasta la jubilación. Venimos de esa mentalidad. Hay que situarse. Yo ya venía con otra inquietud. Entonces eso sí que es un cambio importante. Lógicamente, cuando acabas la carrera, en el fondo no tienes ni idea de nada, de lo que es el mundo laboral, ¿no? Entonces, bueno, en mi época, yo acabé en el 2006, había los tablones de anuncios todavía eran en papel, ibas al tablón de anuncios de la universidad y había 2 paredes enteras de opciones a elegir, de prácticas, de becas, por supuesto eran con una remuneración muy escasa, pero es que a mí me daba igual. Yo quería un buen sitio donde aprender de un buen líder como si fuese gratis, ¿entiendes? Y elegimos. Yo, bueno, hice unas entrevistas, pero había una oportunidad en la empresa Samoa Industrial y desarrollé unas entrevistas y empecé ahí de junior en la oficina técnica. Y así fue como empecé y estuve 3 años casi, ahí aprendí muchísimo porque es una empresa que desarrolla producto, innovadora, con una visión internacional desde el principio de fabricación, que se intentan hacer bien las cosas, ¿no? Y tuve la suerte de que el dueño, que es el señor Muratiel, que sigue por allí, le gustaba mucho el desarrollo de producto y bajaba mucho a la oficina técnica a estar con nosotros, a explicarnos de verdad las necesidades de desarrollar un producto, a explicarnos el mercado. Y había chavales allí pues que no lo entendían mucho, que querían requisitos claros y desarrollar un producto claro, ¿no? Pero a mí me gustaba hablar con él porque él te empezaba a contar cosas de mercados internacionales, de demandas de clientes, y a mí me fascinaba. Luego era muy difícil todo eso que él decía concretarlo en un único producto, que era lo que él quería. Era casi imposible. Vamos. Pero tenía esa visión, ¿no? Tenía esa visión y esa capacidad, gente, de trasladaros al equipo, de ilusionaros con sus historias, lógicamente, con su experiencia y de intentar que eso permeara, ¿no?, de alguna manera hacia vosotros, ¿no? Fue un aprendizaje buenísimo y soy ahora lo que soy en parte gracias a todos esos años. Oye, ¿y por qué creéis que, os abro esta pregunta a los dos, ¿por qué creéis que cuesta tanto poner en valor al empresario en esa capacidad que tiene de construir, de generar riqueza? Y muchas veces vemos al empresario o se ve al empresario como una persona que lo único que quiere es, digamos, llevarse el dinero para casa, tratar de manera horrible a sus empresarios, a sus trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta visión que hay, que yo, lógicamente, no comparto, y creo que es súper importante la labor de todas estas personas con más o menos experiencia, que se han labrado grandísimas empresas aquí en Asturias y lógicamente a nivel nacional. Pero ¿por qué crees que hay esta faceta de criticar o de ir contra la persona que genera valor en una sociedad? Yo pienso que viene en parte por esa mentalidad antigua de muy pocas empresas muy grandes que daban trabajo a mucha gente, que había esa sensación de que la empresa generaba muchísimo dinero y que al empleado pues que le llegaba poco. Yo creo que viene un poco por ahí los tiros, ¿eh? Pero yo creo que se están haciendo grandes cambios de mentalidad porque es que ese modelo acabó y ahora lo que hay son microempresas en su mayoría. Entonces, claro, casi todo el mundo trabaja en una microempresa codo con el dueño, ¿no? Entonces, poco a poco se está cambiando esa mentalidad. Y un poco en la línea de lo que dice Juan, ¿no? Yo creo que también viene de una situación de desconocimiento, ¿no? Muchas veces cuando la gente trabaja en empresas está un poco desconectada de la realidad financiera de la empresa, ¿no? Y sobre todo en la parte de ventas, cuando la gente está vendiendo un producto y todos nos quedamos en la superficie, ¿no? Y dices, la empresa vende producto con un margen bruto del 50% y toda la gente se echa las manos a la cabeza diciendo, de cada 100 euros que vende la empresa, 50 son beneficio, ¿no? Lo que la gente no se da cuenta es que ese beneficio realmente es el beneficio de nivel 1, ¿no? Y a partir de ahí se pagan los gastos operacionales de la empresa, se paga el Research and Development, se paga todo lo que se tiene que pagar, ¿no? Con lo cual, al final del día, de ese 50% de margen, a la empresa le puede quedar un 10, un 8, un 7. Y con ese 10, 8, 7, la empresa tiene que garantizar que va a estar abierta los próximos 3 años, o 4 años, o 5 años. Y que cuando viene un momento difícil en la economía, va a ser capaz de pagar a los empleados.
lo que me gusta de la parte que comentaba Juan, ¿no? Esa cercanía ahora al dueño de la empresa o trabajar en una empresa más pequeña, yo creo que ayuda a entender un poquito más la realidad financiera de la empresa. Y que cuando esa transparencia en el nivel que se puede, ¿no? Tampoco se puede compartir toda la información porque no tiene sentido, ¿no? Pero cuando esa transparencia llega a un nivel suficiente, la gente empieza a entender un poquito más de dónde viene y cómo tiene que gestionar y cómo de importante es realmente tener un margen que ayude a la empresa a ser sostenible, ¿no? y aportar valor. Uh-huh. Bueno, sí, sin duda. Yo creo que además hay hay gente que, algún amigo me critica, no está de acuerdo con esto que os voy a decir, ¿no? Es decir, que es el cambio generacional de incorporación de una serie de perfiles a puestos directivos que ya han vivido otras cosas que vivieron nuestros antepasados, ¿no? Es decir, en el caso de Juan, lógicamente tiene esa trayectoria familiar, en el caso de Gonzalo, esa inquietud por crecer profesionalmente y por encontrar su camino que le ha llevado a estar dirigiendo ahora una compañía en Estados Unidos. Pero también me lo critican porque me dicen, no, es que antiguamente también había personas que hacían esto, ¿no? Y lógicamente, efectivamente las había, pero quizás no había tantas. Y yo creo que esa visión global que nos ha dado pues, la posibilidad de viajar más, de no tener miedo a salir de nuestra querida Asturias, algunas veces lógicamente obligados, y se critica muchas veces por qué no tenemos la capacidad de retener. Es que no podemos retener a toda la gente que tenemos aquí, porque no tenemos industria que pueda absorber a toda esa grandísimas profesionales que salen de la Universidad Politécnica de Gijón o de la Universidad de Matemáticas en Oviedo, que no me gusta esto de Oviedo-Gijón, sino que es la Universidad de Asturias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero que lógicamente mucha gente se tiene que ir porque no tenemos la capacidad y no todo el mundo está preparado para emprender una vez que sale de la universidad, porque emprender, estaréis conmigo de acuerdo, que no es fácil, o sea, no es fácil, conlleva muchos sacrificios, muchos riesgos económicos, y os lo dice uno que emprendió y lo pasó mal porque tuvo que asumir deudas cuando, como decía Gonzalo ahora, hay impagos o hay una letra que se devuelve o no tienes la capacidad de caja para afrontar el pago de las nóminas de tus trabajadores porque has hecho una mala previsión o porque te has asociado de una manera errónea con alguien, lo que sea, ¿no? Hay mil variables y lógicamente yo creo que ahí hemos evolucionado y seguiremos evolucionando. Yo creo que en Asturias, bueno, pues hay mimbres, yo creo que se están dando para ello, ¿no? Y oye, tener la posibilidad, por ejemplo, de hoy compartir con Gonzalo, que está físicamente a nosotros, y que se preocupe por Juan y por su compañía, y ahora entramos un poco en el detalle también de por qué estamos hoy los tres aquí, ¿no? Yo creo que es también súper enriquecedor y bueno, da muestra un poco de la generosidad del profesional cuando hay una... No sé, cómo decirlo, hay un enganche más allá de que ambos o todos seamos de Asturias, hay unas ganas por hacer las cosas bien, ¿no? Y por crecer y por aprender, por compartir, que muchas veces también nos ha costado históricamente. Y yo creo que eso está cambiando. Y yo lo achaco a un cambio generacional de personas que han vivido, que digamos, adquieren unas nuevas responsabilidades, sin esa responsabilidad con la experiencia pasada y el aprendizaje de los abuelos y de los tíos y de los sobrinos, de todas esas familias que han ido labrando su futuro, pues han conseguido mejorar lo que tenemos hoy en día también, ¿no? Entonces, dicho esto, aquí tenemos a Gonzalo y a Juan que están hoy aquí y yo quiero que expliquen también por qué carajo nos sentamos hoy los tres conjuntamente y también para poner en valor un poco la labor de comunicación, de divulgación que hace este modesto podcast entre los asturianos y, entre comillas, siempre lo digo, los allegados, ¿no? Que se van incorporando a nuestro ecosistema, a nuestra comunidad o a nuestro entorno, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién de los dos quiere empezar? Pues mira, lo explicamos muy sencillo. Yo soy un seguidor de este podcast. No los he podido ver todos, pero he visto unos cuantos. Y de repente aparece un chico ahí que se llama Gonzalo, que no conocía de nada, lógicamente como la mayoría de todos los que salen ahí. Pero empieza a decir que fabrica cepillos. Y hostia, ¿cómo puede ser que una persona fabrique cepillos si en España hay 10 fábricas entre 50 millones de habitantes que somos y es un producto súper nicho? Y quedo un poco flipando, ¿no? Y lo veo y digo, ostras, esta es la mía. Y le mando un mensaje de LinkedIn y digo, oye, Gonzalo, que yo también te fabrico cepillos, soy de asturiano. Oye, ¿por qué no hablamos? Sin más, ¿eh?
Jo, digo, un chico súper simpático, súper atento, y dijo, sí, por supuesto. ¿Y eso que es de Oviedo? Efectivamente. Y nada, y convocamos ahí una videoconferencia sobre la marcha para presentarnos. Yo soy Juan, hago esto y soy esto y hago esto. Yo soy Gonzalo, estoy aquí, hago esto, estoy aquí por estos motivos y tal. Y entonces empezamos a decir, oye, pues mira, quizás podríamos ser empresas complementarias en estos puntos. Porque el mundo cepillo es un mundo muy amplio, mucho más amplio de lo que parece. Es fabricación, podríamos decir, avanzada de un producto simple y con cierta complejidad. Y nosotros, y ellos tienen un mercado muy concreto, nosotros tenemos un mercado concreto y son complementarios, ¿no? Entonces, en base a eso empezamos a hablar y empezamos a comentar puntos de posibilidades de colaboración. Y así fue. Y Gonzalo, cuando alguien te contacta, levanto la mano, aquí no nos ven porque no estamos hablando, pero yo levanto la mano porque yo contacté contigo, como hago con otros muchos asturianos que andan por el mundo sin conocerte absolutamente de nada y diciéndote, oye, mira, soy Luisma, no tengo una empresa, pero tengo una comunidad de asturianos que andan por el mundo y, oye, si quieres sumarte tal, yo encantado de hablar y de conocernos, ¿no? Mira, en los dos casos un poco la misma historia, ¿no? A mí desde joven siempre me encantó escuchar la historia de gente que ha tenido vidas diferentes, ¿no? Y ha hecho cosas un poco pues como Juan, ¿no? Emprende su propio negocio y sin moverse de casa o moviéndose de casa. Gente que ha lanzado sus proyectos, que ha fracasado y ha aprendido. Lo que nos contabas, ¿no, Luisma? La experiencia de lanzar tu negocio y de repente darte cuenta que tiene mucha más complejidad o mucha más belleza de lo que al principio se veía, ¿no? Siempre me ha gustado escucharlo y me ha ayudado mucho a mirar al futuro de una manera distinta, a mirar al futuro con ilusión, a mirar al futuro con menos barreras, a mirar al futuro y pensar que si otra gente ha sido capaz de hacerlo, ¿por qué no yo, no? O ¿por qué no alguien más? Y desde los años pasan, sigo escuchando un montón de podcasts de gente súper interesante, ¿no? Que en diferentes etapas de su vida van cambiando su visión del futuro. Gente que fracasa y aprende, mejora, gente que fracasa y no mejora, y gente que no hace nada y tiene otra visión totalmente distinta. Cuando me contactáis, lo primero que pienso es, me encantaría conoceros más, ¿no? Me encantaría saber un poquito más por qué Luis me ha empezado un podcast en Asturias. ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que podemos hacer juntos? Cuando Juan me contacta, me quedo pensando, es increíble un poco lo que decías, ¿no? Dos empresarios que estamos en el mismo sector, en dos continentes diferentes, pero que al mismo tiempo luchamos muchas situaciones que nos encontramos en el día a día. Y ahí surgen varias alternativas, ¿no? Por un lado es quiero saber más, pero por el otro lado es, desde un punto de vista de negocio, es cómo podemos trabajar juntos. Una de las cosas que más me gustó cuando Juan me contacta es su forma de explicarme su actividad, su visión y hacia dónde va Sacema, ¿no? Ahí yo creo que los dos conectamos muy rápido los puntos y dijimos un poco la parte de no competimos, pero aunque compitiésemos en ciertas cosas, eso no quiere decir que no podamos trabajar juntos. Estamos ahora empezando a trabajar juntos, haciendo cosas relacionadas con producto y con servicio también. Y estamos involucrando ingenierías de Asturias para que nos ayuden a hacer desarrollo de producto o desarrollo de piezas y partes mecánicas, cosas que se pueden hacer en otras partes del mundo, pero que el valor añadido que tenemos los asturianos, la formación, hace también que desde el principio haya una base de confianza y que sepas muy bien que lo que va a pasar, lo que vamos a trabajar, va a tener un nivel de calidad igual o superior a lo que podríamos hacer en Estados Unidos o en cualquier otro sitio, ¿no? Y esa parte ha sido chulísima y la experiencia hasta ahora fantástica, vamos. Bueno, pues esperamos que siga siendo fantástica. Ya os digo que me debéis una comida. En este momento no puede ser, pero que la gente sepa que nosotros no llevamos comisión por gestionar este tipo de contactos, pero bueno, algo gastronómico siempre estamos abiertos a ello. Lógicamente, a ver, para mí como iniciador e impulsor que siempre me denomino así, ¿no? Iniciador e impulsor de Asturias Power, joder, es súper gratificante el hecho de que ocurran estas cosas, que al final es un poco... Es difícil que todos los días ocurran, pero cuando prende algo de esta manera, pues bueno, a mí me emociona, ¿no? Como asturiano, como amante de la conexión entre las personas,
pues no puedo evitar tener ese sentimiento de pertenencia a lo que está ocurriendo, ¿no? Con lo cual, joder, agradeceros a los dos esa visión que yo creo que es súper generosa por ambas partes y que a veces nos cuesta, ¿no? Hablamos muchas veces de los vascos, ¿no? Es decir, siempre estamos ahí, no, es que los vascos, coño, y nosotros, ¿por qué no? ¿No? Lo que decías, ¿por qué no podemos colaborar, cooperar, unirnos, como decía Gonzalo, aunque seamos competencia, porque puede ser competencia en un mercado, pero es que, coño, igual juntos abres otro mercado que hasta ahora no estabas en él. Y ahí, pues imaginaros las cantidades de posibilidades que hay, ¿no? No sé cómo lo veis esto. Sí, totalmente. Esa era la oportunidad que hemos identificado desde el primer momento. Bueno, pues otra pregunta que os... Porque lo que vaya sucediendo nos lo iréis contando, ya iremos trabajando en ello para ir dando buena cuenta de cómo va evolucionando esa unión entre Sacema, Gonzalo, di la empresa. ¿Y Schaefer? Porque yo siempre lo digo mal. Entonces, que lo diga mejor Gonzalo con ese acento ya americano de Chicago. Pero sí me gustaría que nos contarais un poco sobre el futuro. ¿Cómo veis el futuro, en este caso de Sacema? ¿Y cómo ves tú, Gonzalo, el futuro de tu compañía en Estados Unidos? Y si, lógicamente, tienes otras inquietudes que pueden surgir. Hablábamos antes de empezar a grabar, me preguntabas que qué había supuesto para mí el hecho de empezar este podcast, ¿no? Y en qué me había cambiado. Y yo te decía, pues mira, yo creo que me ha cambiado en no tener miedo a nada, ¿no? En no tener miedo a enfrentarme a algo que antes, cuando veías un micrófono, ¿no? Era decir, hostia, ¿y ahora qué cojones digo yo a este micro? ¿No? Y sin embargo, con la compañía y con la ayuda de todos vosotros, todos los que habéis pasado por el podcast, que ya son más de 100 profesionales. Creo que el otro día me traía la estadística, ya habíamos pasado, de hecho, mira, tengo que hacer una publicación en LinkedIn y todavía se me pasó a hacerla, para dar un poco de bombo ahí. Es decir, todo ese aprendizaje que es mutuo, porque he aprendido muchísimo en la posibilidad que me ha dado de compartir y de disfrutar con profesionales de distintos sectores, que además eso es lo bueno, ¿no? Que hoy estamos hablando de cepillos industriales, de, como decís, de algo de súper nicho, que yo no tengo ni idea, bueno, más o menos puedo entender cómo se puede fabricar uno, pero seguramente que me equivoco en muchas de las fases del proceso, pero hablar con unos artesanos del pan o con gente que está en el sector de la automoción o gente que está en el sector de la sostenibilidad, o como el otro día grababa aquí con Charo, que se lo decía a Gonzalo también, que os comunicaré cuando publiquemos ese podcast con Charo Taberna, que es una persona que se dedica al comercio internacional, que tomó una decisión en su vida que fue aprender chino y gracias a tomar esa decisión le ha permitido ahora tener un negocio de exportación e importación de productos españoles de nivel. ¿Cómo veis el futuro? Pues totalmente esperanzador. Sí que es cierto que puede que a corto plazo o a corto medio puede haber nubarrones económicos que puedan hacer dudar por una posible desaceleración o estancamiento económico, pero no son más que oportunidades. Oportunidades de mejora, oportunidades de abrir nuevos mercados. Y es que nosotros solo podemos mirar hacia adelante con ganas de crecer, con ganas de seguir haciendo cosas para todo el mundo, crecer en personas, crecer en medios, crecer en desarrollo, crecer en investigación de producto, investigación de métodos de fabricación, investigación de tecnologías que podamos aplicar a la industria, investigación de desarrollo de nuevos mercados, colaboraciones con empresas, con instituciones. O sea, solo podemos mirar hacia adelante con esperanza. Antes de que Gonzalo nos cuente su visión del futuro, también te quería preguntar ¿qué es lo más difícil como empresario? ¿No? Yo lo tendría claro, es decir, yo tendría claro para mí qué es lo más complicado, pero ahora que estás en esa posición, dirigiendo equipo, construyendo, teniendo que contratar, a veces hay que tomar decisiones complicadas como es despedir a una persona, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más complicado de tu día a día, Juan? Una gran pregunta. No, a ver, puede ser general, ¿eh? La respuesta Sí. no tiene por qué ser concreta, sino, oye, una preocupación que tienes que dices tú, joder, cago en la puta, Sí. con perdón, pero... Podría englobar varias. Una es, nosotros innovamos demasiado. A veces asumimos demasiados riesgos con la innovación. Bueno, es decir, no creo que todo el mundo esté en disposición de decir eso, ¿eh? Efectivamente, pero es que a mí me encanta. O sea, vienen requisitos jodidos de verdad de fabricar de clientes
y nosotros los cogemos por el cuerno y decimos vamos a intentarlo y hay que cumplir, o sea, hay que reflexionar las cosas mucho y bueno, y si te comprometes tienes que darlo todo para hacerlo. Ahí es a veces nos tiramos demasiado a la piscina, pero siempre hemos sido capaces de salir, ¿eh? Ese puede ser uno. Dos, el tema personas. Yo tengo una suerte enorme. Tengo unos chicos ahí, chicas espectacular, estoy contentísimo. Pero si hay que crecer, ya entran dudas de un poco de los recursos. Hay veces que no es fácil gestionar personas, no es fácil que todo el mundo esté 100% involucrado todo el tiempo y bueno, es bastante complicado. Y luego tres, el financiero. Lógicamente, cuando estás en crecimiento, tienes que comprar, tienes que invertir y la caja a veces se resiente. Entonces, como lo que poníamos antes, ¿no? Hay que ser capaz de cumplir con todo el mundo, hay que pagar absolutamente todo a todo el mundo, o sea, no puedes bajo ningún concepto dejar nada sin pagar, tienes que pagar al día a los empleados y tienes que hacer lo que sea necesario y para eso están los bancos. Nosotros, por suerte, tenemos muy poca deuda y es más, los bancos nos ofrecen financiación que nosotros muchas veces rechazamos por un comportamiento un poco conservador. Pero es un tema que preocupa, porque si tú eres más holgado, pues sencillamente invertiría más. Uh-huh. Gonzalo, lo mismo, las dos preguntas que le acabo de hacer a Juan. Te agradezco que le hayas preguntado antes a Juan, porque así ya me pude preparar yo lo que iba a decir, ¿no? Pero bromas aparte, la respuesta que os voy a compartir con vosotros un poco en la línea de Juan, ¿no? Nosotros miramos al futuro desde el punto de vista de fabricación. La fabricación a nivel mundial está en un momento de transformación, lleva unos años en un momento de transformación, ¿no? Es un momento de apostar por el futuro, es un momento de tomar decisiones difíciles, ¿no? Por un poco lo que decías, Luisma. Al final, cuando defines el camino de la empresa, también estás definiendo el tipo de personas y talento que necesitas. Y ahí como empresario siempre tienes al menos una doble vertiente, ¿no? Que es, tienes que apostar por el desarrollo de tus empleados, los que se quieran formar, los que quieran apostar por el futuro, y luego tienes que buscar talento y traerlo a la empresa. El futuro, desde nuestro punto de vista, es esperanzador. Hay mucha oportunidad, pero también hay mucha incertidumbre. Si miramos a los últimos 24 meses en Estados Unidos, tenemos una inflación brutal, donde el coste de las materias primas en cierta medida se está abaratando, pero al mismo tiempo que se abarata el coste del material, se encarecen costes añadidos a la fabricación de ese material, ¿no? Entonces, hay una presión muy fuerte en el mercado por precios más bajos, porque todo el mundo está sufriendo el impacto de la inflación. Y al mismo tiempo hay un foco claro de las empresas de fabricación en buscar métodos más efectivos de fabricación, ¿no? Que garanticen calidad, pero que al mismo tiempo garanticen un coste que se pueda planificar y se pueda predecir. Un futuro fantástico porque además miramos a la inserción de nuevas tecnologías, ¿no? Donde yo creo que la mayoría de nosotros, los empresarios, estamos pensando cómo utilizar esas nuevas tecnologías, cómo ser capaces de trasladar esas nuevas tecnologías a nuestros productos y a nuestros clientes y cómo maximizar ese aprendizaje, ¿no? Al mismo tiempo que os comento la parte positiva, yo creo que todos también nos planteamos la parte de incertidumbre de... el otro día hablaba con un grupo de empresarios en Chicago y hablábamos en concreto de la inteligencia artificial y de ChatGPT, ¿no? O ChatGPT. Y el tema que tabú, pero que todo el mundo tenía en la cabeza, era el tema de confidencialidad. Una vez que pones información ahí, ¿qué pasa con ella, ¿no? Y hacia dónde va. Y cómo utilizamos una herramienta que está todavía en una fase de desarrollo, pero que se puede utilizar para muchos campos sin poner la información de la empresa en riesgo, sin poner la confidencialidad de la empresa en riesgo. Entonces, trayendo toda esta parte hacia el futuro, como empresarios, nuestra labor está en asegurarnos que los pasitos que vamos dando son los correctos, que vamos sin prisa pero sin pausa, que vamos hacia adelante con los oídos bien abiertos y con lo que decía Juan, ¿no? Innovando, trayendo soluciones a cliente y a mercado y minimizando un poquito el riesgo también de la incertidumbre, pero con un paso apostando claramente por el futuro. Y voy a conectar esto, si me lo permites, Luisma, con los riesgos, ¿no? Y cuáles son los mayores problemas. Juan resaltaba uno que es la liquidez, ¿no? Y la liquidez de las empresas ahora mismo está en una fase difícil
por varios motivos. Coste laboral subiendo, coste de financiación subiendo, pero es un momento donde tienes que estar o buscar la solución para apostar al futuro y no esperar. Lo que hemos aprendido en crisis anteriores es que las empresas que no avanzan en momentos de crisis, cuando el mercado se da la vuelta y empieza a crecer, se suman al crecimiento tarde. Y eso al final es un coste para la empresa, ¿no? Entonces, ¿hay riesgo apostando al principio? Claro que sí. ¿Hay riesgo no apostando al principio? Desde luego. Y ahí depende un poco de la situación de cada empresa, de la situación del mercado, de la predicción de futuro. Pero nosotros lo que sí que tenemos claro es que este es nuestro momento de crecer y de apostar. Y de al mismo tiempo que te digo eso, contener los gastos, contener el riesgo, pero claramente es un momento de apostar en nuevas tecnologías, en nueva fabricación y en mejorar. ¿Es tan difícil en Estados Unidos como en España fidelizar a las personas? Pensar esto, os voy a dar un par de datos, ¿no? El paro privado en la empresa privada está por debajo del 3%. El nivel de desempleo está por debajo del 3%. Es un mercado muy competitivo. Es un mercado donde a día de hoy, cuando estoy conduciendo en la carretera hacia la empresa, hay 5 o 6 empresas con carteles diciendo que están contratando. Y hacen ferias de empleo cada semana, hacen open days, hacen un montón de actividades para atraer talento. El americano está buscando 2 cosas, ¿no? Por un lado, y estoy generalizando mucho, pero voy a compartir un poco lo que yo veo, ¿no? Por un lado busca salario. El americano es bastante pragmático y está buscando retorno inmediato. Por el otro lado, hay mucha gente que combinado con salario está buscando desarrollo profesional y una carrera. Entonces, lo que en mi empresa intentamos hacer es siempre ir por esta segunda vía, ¿no? Ofrecerle a la gente una carrera, ofrecerle a la gente un desarrollo, ofrecerle a la gente una visión y al mismo tiempo ofrecer una compensación salarial que vaya acorde con la experiencia, con el puesto y demás, ¿no? Es un proyecto donde fidelizar es complicado. Es complicado. Y es complicado por lo que os comento. Hay mucha oportunidad y el americano no es alguien que le cueste tomar decisiones de cambio. Está acostumbrado, lo ha visto en su familia, lo ha visto en generaciones y al mismo tiempo que cambian de estado o de ciudad para buscar una mejor oportunidad, cambian de empresa. Lo que se empieza a ver ahora, después de la etapa de COVID, es que como se ve que el mercado se está desacelerando en cierta manera, antes de cambiar hay más conversación. Y el empleado se te acerca y te intenta dejar ver, oye, mira, estoy en este momento, ¿qué podemos hacer juntos? Intenta buscar un poquito más, que es algo que nosotros hacíamos desde el principio, pero de manera general se empieza a ver y ayuda también, ¿no? Esa conversación. Bueno, muy interesante esto que acabas de comentar también. Oye, Juan, siempre preguntamos a los invitados una pregunta que Gonzalo ya la contestó en su día, creo. Tendría que volver a escuchar el podcast, pero yo creo que siempre lo preguntamos. Que es, ¿cómo ves Asturias? ¿No? Después, Gonzalo, si quieres, te dejo meter la pullita. Pero primero, Juan, que Juan no le he hecho esta pregunta. ¿Cómo ves Asturias, digamos, en global, oportunidades, cosas que crees que podríamos... Lógicamente no tenemos varitas mágicas, simplemente es una respuesta de sensaciones. Pues yo siempre contesto en positivo. Hay un mantra general donde esto no, aquí es donde solo se habla de paro, de fondos mineros, de no sé qué, pero yo creo que se hacen muchas más cosas de lo que se piensa o se tiene la percepción. Yo creo que se hacen cosas muy bien. Hay industrias punteras fabricando cosas y dando servicios buenísimos en muchísimos sectores, que es un orgullo. Y yo francamente lo veo bien, porque hemos dado ese paso, ese cambio generacional y ese cambio de mentalidad tan importante. Hay muchísimos proyectos emprendedores. Tecnológicamente, las empresas tecnológicas asturianas son de lo mejor de España. Es más, estamos al nivel de las grandes ciudades españolas. En industria podemos decir casi lo mismo. Hay empresas grandes, medianas y pequeñas desarrollando producto propio que se vende a todo el mundo casi sin conocerse. Hay ejemplos y ejemplos de pequeñas multinacionales familiares mandando producto marca Asturias a mercados increíbles. Y yo creo que ahora hay ganas por hacer cosas. Cuando igual antes estábamos más en una situación más, digamos, con más tristeza,
Y la crisis del 2008 hizo daño, hizo bastante daño, se perdieron muchas personas que salieron fuera, pero tampoco se perdieron. Y cuando la gente dice, José, por ejemplo, Gonzalo, se marchó, vale, marchó, ¿y qué? O sea, desarrolla una carrera profesional fuera, aprende fuera. Lo malo no es que marche alguien, lo malo es que diga, quiero volver de verdad y no poder. Eso sería el drama, de verdad, ¿entendéis? Por eso yo creo que hay que ver el lado positivo de la región, que podemos estar muy orgullosos de todo lo que se hace. Hay gente súper cualificada aquí, hay cosas increíbles que están haciendo, parques tecnológicos. Encima tenemos como un entorno que pocos sitios lo tienen, que tenemos empresas privadas buenas, hay centros tecnológicos públicos, casi en todos los sectores, hay centros tecnológicos privados de empresas, hay universidad en cercanía, hay parques tecnológicos, hay un ecosistema, y es más, nosotros estamos en el mundo industrial, te puedo decir que nosotros aquí en la región encontramos todo lo que necesitamos para hacer. O sea, tenemos todo tipo de servicios industriales, desde mecanizados, soldadura, los tradicionales todos, pero también servicios modernos, tecnológicos, tratamientos superficiales, temas de ingeniería avanzada, fabricaciones, o sea, no necesitamos salir fuera casi a nada. Eso sí, hay cosas que no encontramos, que sí, nadie fabrica rodamientos, por ejemplo. Comerciales que hay que traer de fuera, ¿vale? ¿Y qué? Pero con lo que tenemos somos capaces de dar servicio a cualquier lado. Es que hay ejemplos y ejemplos fascinantes de los que podemos sentirnos súper orgullosos. A mí no me tienes que convencer, ¿eh? Yo estoy convencido. Bueno, pero es que hay que insistir. Sí, lógicamente. Hay que seguir como una lluvia fina, como el orvallo de hoy. Venga, insistir. Bueno, hoy era un poco más de orvallo. Hay que insistir porque es que, José, sigue viendo, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales, la mantra del pesimismo, de la losa. Bueno, yo creo que eso es un poco también el espíritu de Asturias Power, va por ahí, ¿no? Va por intentar, con lo difícil que eso es, cambiar un discurso que está ahí en el ambiente históricamente. Pero bueno, yo creo que yo, como decís, soy muy optimista en las generaciones, ¿no? Tanto en las que ya estáis establecidas o vamos construyéndonos nuestro recorrido profesional, como aquellos chavales y chavalas que vienen por detrás, que a mí lo que percibo es que también vienen con ganas, que quieren pues oye, mejorar, progresar, que también tienen otra mentalidad distinta a la que teníamos nosotros en otros temas, puede ser sostenibilidad, respeto por el medio ambiente, sentido de la propiedad, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas ahí, pero bueno, yo creo que ahí hay un camino también que tenemos que hacer, y la gente hay que continuar, ¿no? Comunicando, divulgando, comentando todo lo bueno que se hace. Gonzalo, por darte la oportunidad. Te agradezco la oportunidad. Si te digo la verdad, no me acuerdo lo que te respondí la última vez que me preguntaste, pero os voy a compartir esto. Al final, la pregunta de cómo estamos en Asturias o cómo se ve Asturias, a mí lo que me ayuda es siempre tener algo para compararlo, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que las regiones buenas que están prosperando o las regiones prósperas están haciendo? Y una vez que tenemos ese benchmark, ¿no? Una vez que tenemos esa línea con la que nos vamos a comparar, comparamos un poco lo que está pasando en Asturias, ¿no? Y decimos, bueno, pues si las regiones que están prosperando y mejorando y creando un futuro para sus ciudadanos y para las empresas están invirtiendo en comunicación, están invirtiendo en crear un ecosistema, como decía Juan, que permita a negocios implantarse, crecer, dar empleo, generar riqueza. Están entendiendo muy bien cuál es su punto de partida y cómo llegar al siguiente paso. Ahí es donde yo veo que Asturias está empezando, y no empezando ahora, sino lleva empezando mucho tiempo a creer en sí misma, ¿no? Y a darse cuenta de, oye, sí, tenemos el País Vasco al lado, que hace muchas cosas bien y llevan tiempo haciendo cosas bien, pero como decía Juan, tenemos talento humano, tenemos empresarios y empresas que están apostando por Asturias, tenemos gente como tú, Luisma, con la visión y el entendimiento de lo importante que es la comunicación, ¿no? Y poner cosas en relevancia, el empezar a cambiar el mantra de Asturias ha sido una región tradicionalmente industrial, muy buena, con una mano de obra con una calidad altísima. Hemos tenido una transición difícil en la que muchas cosas han salido bien y muchas cosas no han salido bien, y sobre todo ahora tenemos la oportunidad de seguir acercándonos poquito a poquito a las cosas que las
que las regiones prósperas están haciendo. Y empieza de nuevo con creérnoslo, entenderlo, compartirlo, volver a machacar el mantra de aquí se están haciendo muchas cosas bien. Y Juan y yo nos reunimos esta semana para hablar de cosas que queremos hacer juntos, ¿no? Y todo esto no viene de no hay otros sitios donde se pueden hacer las cosas, ¿no? Esto viene de que los dos pensamos que haciendo las cosas juntos aquí nos va a ayudar a crecer en otro sitio. Y a mí me encanta ver gente como Juan que ha apostado por la región, que está dando trabajo a asturianos, que está dando oportunidades, y es otro de los motivos por los que yo también quiero poner mi granito de arena, ¿no? Y trabajar. ¿Hay trabajo que hacer? Sí. ¿Necesitamos el apoyo gubernamental y la apuesta de los empresarios y de los bancos y de todo lo que conlleva? Por supuesto. Creo que hay mucha más comunicación, mucha más transparencia y todos estamos mirando al futuro de una manera un poquito más positiva que antes, ¿no? Y eso ya es un cambio brutal. Uh-huh. Oye, pues simplemente agradeceros a Juan y a Gonzalo y a Juan, que hoy nos hayáis acompañado aquí en Gijón, en estas instalaciones del Gijón Impulsa en el Parque Tecnológico. Y daros las gracias, la verdad, daros las gracias por empujar por Asturias, por ayudaros entre vosotros, por querer construir un futuro mejor, y eso, lógicamente, pues va a llevar otras muchas cosas en el camino, ¿no? Así que muchísimas gracias a los dos. Isma, muchas gracias a ti, Juan. Un placer haber compartido este tiempo contigo. Enhorabuena por el premio. Ese premio significa mucho y con muchas ganas de seguir en el camino juntos y por supuesto que nos encontraremos pronto. Pues lo mismo, agradecimiento mutuo. A Esteos Power yo lo vi de nacer, y a Luisma te conozco desde hace tiempo. Aparte, yo también sabéis que fundé Conecta Industria, que más o menos busca lo mismo de distintos métodos, y por eso es totalmente complementario. De hecho, se complementa y se colabora mucho. Gonzalo, pues la verdad que un placer, súper majo, súper simpático. La verdad que es un placer haberte recibido. Y como decíamos antes, a por ello. Eso es, a por ello. Muy bien, pues como siempre decimos, nos vemos en el camino. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.